Vamos a continuar con el tema que hemos venido estudiando en las últimas clases y es del encarcelamiento de Pablo. En la lección anterior habíamos terminado hablando acerca del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? ¿Cómo estaba conformado el Sanedrín? ¿Cuál era la autoridad que ellos tenían? ¿Y cómo habían surgido, cómo habían sido formados? Y que fue el mismo Moisés quien estableció el concilio judío, que también es conocido como el Sanedrín, que es el término griego para la palabra concilio. Bueno, vamos a mirar ahora, continuando en la lectura, que Pablo es llevado ante el Sanedrín. Pero antes de eso, vamos nosotros a mirar en el contexto lo que ha sucedido. Empezando en el versículo 1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Miremos lo que ocurre. Después de que Pablo fue apresado en la ciudad de Jerusalén, después de haber sido rescatado por Lisias, el tribuno, lo rescató de la multitud en el templo porque lo iban a matar. Fue llevado ante el concilio del Sanedrín, pues para que lo examinara. Y cuando comenzó su defensa, inició con estas palabras: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Aquí es cuando va a empezar la situación. Es más, Pablo no ha salido de las dificultades en que se encuentra en este momento. Va a surgir ahora un gran conflicto con el Sanedrín, con el concilio judío. Y va a empezar este conflicto con ellos debido a que Pablo se dirige a ellos diciéndoles varones hermanos. Señor Barclay, en su comentario, dice lo siguiente: Pablo hizo gala de cierto desenfado ante el Sanedrín. Se daba cuenta de que estaba quemando las naves. Sus primeras palabras eran ya un desafío. El dirigirse a ellos llamándolos hermanos era ponerse en el mismo nivel que el tribunal. Porque la manera normal de dirigirse al Sanedrín era gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, como hizo Pedro en Hechos capítulo 4. Entonces, cuando el sumo sacerdote escucha que Pablo ha dicho: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Dice el verso 2 que el sumo sacerdote, que se llamaba Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Aparentemente, Ananías consideró impertinente que Pablo reclamara una buena conciencia, indicando que pensaba que Pablo era culpable y por lo tanto imposible para él tener una buena conciencia. De ese modo mostró su disposición a juzgar sin audiencia, y eso violaba la ley de Moisés. El concilio debía defender lo que decía la ley de Moisés, pero él, con esta actitud de mandar, de ordenar que golpearan a Pablo en la boca, estaba violando la ley de Moisés. La ley decía:
No hay distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande. Oiréis. O recordemos lo que decía Nicodemo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Recuerden que esas palabras las leemos en Juan capítulo 7, verso 51. Ahora, naturalmente, Pablo se sintió movido por una justa indignación. Dice, versículo, el comentario del señor Matthew Henry respecto a este sumo sacerdote y cómo ha ordenado que golpeen a Pablo sin causa alguna. Comenta el señor Matthew Henry, en esto se echaba de ver el infame carácter de Ananías, quien, según Josefo, recuerden que este Josefo, tanto menciono yo en mis estudios, es el historiador judío del siglo I. Según Josefo, Ananías, sumo sacerdote, era un hombre avaro, glotón, disoluto y cruel, tan presto a usar la espada de sus matones como el soborno, con tal de llevar a cabo sus maquinaciones. Con sus malas artes logró mantenerse en el cargo por unos 12 años. Entonces Pablo, indignado por la orden que da el sumo sacerdote, dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley, me mandas golpear? Ahora, mire lo que le dijo Pablo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Son términos fuertes. Además, recordemos que esas mismas palabras las utilizó el Señor Jesús en Mateo 23, cuando se dirigió a los fariseos. Señor Barclay nos explica un poco un poco acerca de esto de la pared blanqueada. Cuando el sumo sacerdote mandó que le pegaran a Pablo, estaba quebrantando la ley que decía, el que le da una bofetada a un israelita es como si se la diera la misma gloria de Dios. Así es que Pablo le devolvió la bofetada llamándole pared encalpegada o pared blanqueada. El tocar donde había un cadáver era contraer impureza ritual. Y de ahí la costumbre de pintar de blanco las tumbas para que no las tocaran sin darse cuenta. Ustedes podrán ya entender por qué cuando uno visita un cementerio, la lápida y la cruz que colocan ahí es de blanco. O los sepulcros en las paredes donde meten el cuerpo de una persona muerta es blanca. Vuelvo y leo, el tocar donde había un cadáver era contraer impureza ritual. Y de ahí la costumbre de pintar de blanco las tumbas para que no las tocaran sin darse cuenta. Así es que Pablo le llamó al sumo sacerdote con frase que había usado Jesús refiriéndose a los escribas y fariseos hipócritas, sepulcro blanqueado. Cuando Pablo se dirige al sumo sacerdote de esta manera, le dice esto. Entonces los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios, ¿injurias? Todos se sorprendieron con lo que Pablo le dijo. ¿Cómo se le ocurre a usted injuriar al sumo sacerdote de Dios? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de Israel.
Ahora, Pablo está citando aquí la ley. Está citando Éxodo 22, 28. Éxodo 22, 28 decía o dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ahora, se pueden ofrecer varias razones de por qué Pablo no se dio cuenta de que era el sumo sacerdote. Pablo mismo lo dice: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Bueno, haya sido la razón por la cual no se dio cuenta que él era el sumo sacerdote. Pablo no hablaría mal a sabiendas de un oficio designado por Dios. Por eso dice: escrito está. Y cita Éxodo 22, 28. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Señor Barclay, en su comentario, hablando particularmente de este versículo 5, dice lo siguiente: es verdad que era un delito el insultar a un gobernador de Israel. Pablo sabía de sobra que Ananías era el sumo sacerdote, pero todo el mundo sabía que era glotón, ladrón, avaro y traidor a su pueblo al servicio de Roma. Lo que Pablo quería decir era: ese que está sentado ahí, yo no creía que un tipo tan indeseable podía ser sumo sacerdote de Israel. Y a continuación, Pablo hizo una declaración que sabía que pondría al Sanedrín a la greña. Los va a alborotar con lo que va a decir a continuación Pablo. Ahora, como dice aquí el señor Barclay, hizo una declaración que Pablo sabía que pondría al Sanedrín a la greña, los iba a enloquecer, se iban a contradecir los unos a los otros, los iba a colocar en oposición, aunque no tendrían pelo. En el Sanedrín había fariseos y saduceos que eran diametralmente opuestos en muchas cosas. Puede que el Sanedrín se conformaba por fariseos y saduceos, las dos sectas principales del judaísmo. Los fariseos creían en todos los detalles de la ley oral, con peligro a veces de olvidar el verdadero espíritu de la ley. Los saduceos no aceptaban más que la ley escrita, la Torá o Pentateuco. O sea, pues, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso era lo que aceptaban los saduceos, no más. Los fariseos creían en los ángeles y los espíritus, y los saduceos no. Y sobre todo, los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no. Recuerden que Pablo era fariseo. Entonces, el grupo de fariseos que conformaba el Sanedrín, cuando escucharon lo que Pablo estaba diciendo acerca de la resurrección de los muertos, dice el versículo 6, para que nos conectemos bien en el contexto. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu? Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Ahora, ellos dijeron: no vemos en este hombre ningún mal, ningún pecado. Obviamente, porque Pablo, siendo fariseo,
creía en la resurrección, creía en la existencia de los ángeles, creía en la existencia del alma, creía en la existencia del infierno, cosa que negaban los saduceos. Paréntesis. Los saduceos modernos es ese grupo que nosotros conocemos como los testigos de Jehová. Por eso los fariseos dijeron, ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Recuerden que a Pablo se le ha reclamado por qué se ha dirigido al sumo sacerdote de esa manera. Lo interesante es que Pablo no se disculpó por haber dicho la verdad. Con respecto a un oficio de autoridad establecido por Dios, Pablo se habría dirigido a Ananías en el oficio con respeto, si lo hubiera sido. Ananías, como leíamos hace un momento, lo que nos cuenta el señor Barclay en su comentario, también el señor Matthew Henry, descrito como un usurpador malvado por el historiador Josefo, ocupaba en ese momento el asiento de autoridad. Pablo respetaba la autoridad. El hombre que la ocupaba en ese momento, el sumo sacerdote Ananías, no era alguien cuya vida mereciera respeto y como hombre merecía la reprimenda. Pablo no se disculpó por la reprimenda, había dicho la verdad. Ahora, en aplicación para hoy, necesitamos reconocer que la autoridad es ordenada por Dios. Recuerden que en Romanos 13:1 Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. La autoridad misma, la ley y el orden deben ser respetados. Al dirigirnos a aquellos que ocupan puestos de autoridad, debemos mostrar respeto. Ahora, esto no es para expresar aprobación de sus vidas privadas. Hay un momento y un lugar para escuchar a tales personas. Es necesario que reconozcamos las circunstancias bajo las cuales se administra una reprensión veraz para que la censura de un acto impío no se confunda con la denuncia de una posición que debe deshonrar. Ahora, esto es lo que Pablo aclaró. Él no pretendía que su reprensión fuera un reflejo contra el sumo sacerdote, que era la sede de la autoridad entre el pueblo. Cuando sucede entonces esto, esta contienda entre los fariseos y los saduceos, miembros del Sanedrín, entonces se toma la decisión por parte del tribuno de Lisias de trasladar a Pablo a la fortaleza. Es Hechos 23:10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente, o sea pues, la noche siguiente ante el Sanedrín, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. La promesa que el Señor Jesús le hace a Pablo no es que será liberado del encarcelamiento, sino que eventualmente llegará a Roma y tendrá la oportunidad de testificar allí también. De ahí en adelante, Pablo confiaba en que viviría para predicar en la capital del Imperio Romano y trazó sus planes en esa dirección. Aquí entonces se produce el encarcelamiento
de Pablo en Cesarea. Va a permanecer 2 años prisionero en Cesarea. El tribuno Lisias, al descubrir un complot para matar a Pablo, entonces va a tomar la decisión de sacarlo de Jerusalén, donde se encuentra en este momento en la fortaleza, y lo va a enviar a Cesarea. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Fueron al concilio, fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, fueron al mismo concilio, al Sanedrín, a los jueces de Israel, a los encargados de ejercer justicia. Nosotros vamos a matar a Pablo. No vamos a comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros. Como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Algunos de ustedes recordarán cuando empezamos esta serie de estudios, primero iniciamos conociendo un poco de la vida de Pablo, su familia. Bueno, aquí nos aparece que él tenía una hermana, tenía un sobrino, no se nos dice el nombre de él, pero el sobrino de Pablo se enteró del complot que había para matarlo y entonces fue y le avisó a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, o sea, pues ante el Sanedrín, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando. Entonces el tribuno despidió al joven, al sobrino de Pablo, mandándolo que a nadie dijese que le había dado aviso de eso. Lisias dice, bueno, esto se está saliendo de las manos. Estamos aquí en Jerusalén. Hay que sacar a Pablo de acá. Y elabora entonces un plan de escape, elabora una carta que va a enviar a Félix, que es el gobernador en Cesarea, y hace todos los preparativos para ese viaje que Pablo va a realizar a Cesarea. Dice, empezando en el versículo 23, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Mire la decisión que tomó el tribuno Lisias.
Llamó a 2 centuriones. Recuerden que cada centurión estaba a cargo de 100 soldados. Entonces eran 200 soldados que preparasen para la hora tercera de la noche. Ahora, asumiendo que Lisias, el tribuno, está usando el método judío de contar el tiempo, eso sería alrededor de las 9 de la noche. Se escogió esta hora, dice ahí, para que preparasen para la hora tercera de la noche, 9 de la noche en nuestro tiempo de contar el tiempo acorde al método romano. La hora tercera, acorde al método judío, son las 9 de la noche. La decisión de escoger esta hora para que la fuga pudiera realizarse fue la razón por la que escogió que fuera a las 9 de la noche, para que fuera con el mayor secreto posible al amparo de la oscuridad. Eso ayudaría a eludir a esa banda de asesinos, 40 asesinos que habían decidido matar a Pablo. 40 sicarios. Ahora, en total estamos viendo entonces que Lisias, el tribuno, ordenó que 470 hombres custodiaran a Pablo, fueran sus guardaespaldas para llevarlo hasta Cesarea. A un hombre. Yo no he sabido que el presidente de mi país tenga un grupo de protección de 500 hombres. Yo he visto en las noticias cuando él sale, se monta en su camioneta blindada y tiene agentes secretos, policía, etcétera, el grupo encargado de su seguridad, pero no llega a 500 hombres, ni mucho menos a 100, menos 50. Pero aquí 470 soldados para proteger al apóstol Pablo. Increíble. Dice William Barclay en su comentario, la sede del gobierno romano no estaba en Jerusalén, sino en Cesarea. Por eso es que Lisias decidió mandarlo a Cesarea. La ubicación de todas las decisiones del gobierno en Palestina no estaba en Jerusalén, era en Cesarea. La residencia del gobernador era lo que se llamaba el pretorio, y el de Cesarea era un palacio que había construido Herodes el Grande. El comandante de Jerusalén, Claudio Lisias, escribió una buena carta oficial en la que naturalmente omitió el detalle de haber encadenado a Pablo y pensado azotar a ese ciudadano romano. Y se la mandó al gobernador con el detenido y una escolta considerable. Jerusalén estaba a 90 kilómetros de Cesarea y Antípatris a unos 40. Hasta Antípatris el país era peligroso y habitado por judíos. Después era abierto y llano, porque Antípatris quedaba en Samaria, la parte de los samaritanos. Ya hemos hablado extensamente en lecciones anteriores de los samaritanos. Entonces, hasta Antípatris, el país era peligroso y habitado por los judíos. Después era abierto y llano. No ofrecía peligro de emboscadas y estaba habitado sobre todo por gentiles. Por eso se volvió a Jerusalén la mayor parte de la escolta al llegar a Antípatris, dejando a Pablo al cuidado de la caballería. Entonces, de los 470 soldados que escoltaron a Pablo, lo escoltaron hasta Antípatris. Cuando llegaron allá, ya el territorio que seguía, territorio gentil, no presentaba los problemas del traslado que presentaba desde Jerusalén hasta Antípatris. Entonces, a partir de Antípatris, lo van a acompañar solamente los 70 jinetes. Verso 24. Dice entonces,
Lisias, Claudio Lisias, el tribuno, que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Pero este Félix no es una belleza, no es una perita en dulce, como decimos aquí en mi tierra. Creo que ustedes tendrán sus expresiones en sus países. El hombre que va a juzgar a Pablo, el gobernador que lo va a juzgar, Félix, no es un elemento, no es un santo. Nos dice el señor Barclay al respecto. El gobernador al que entregaron a Pablo era Félix, famoso por su infamia. Hacía 5 años que era gobernador de Judea y otros 2 antes había estado en Samaria. Todavía le quedaban 2 años antes de que le echaran de su puesto. Había empezado su vida como esclavo. Su hermano Palas era el favorito de Nerón. Y gracias a la influencia de su hermano Félix, había llegado a ser liberto y luego gobernador. Fue el primer esclavo de la historia que llegó a ser gobernador de una provincia romana. No tanto como había llegado a ser José en Egipto. El historiador latino Tácito dijo de él: ejercía las prerrogativas de un rey con el espíritu de un esclavo. Se había casado sucesivamente con 3 princesas. El nombre de la primera no se conoce. La segunda era nieta de Antonio y Cleopatra. Sí, Cleopatra, la faraona de Egipto, la que nosotros hemos visto en las películas. Y la tercera era Drusila, hija de Herodes Agripa I. Una víbora capaz de contratar asesinos para acabar con sus más fieles protectores. Hizo falta una erupción del Vesubio para acabar con ella, con esa víbora. Tal era el gobernador ante quien tuvo que presentarse Pablo, y tal la pareja ante la que haría su defensa, entre otros invitados. ¿Qué podemos decir entonces, hermanos? Pobre Pablo. Con todo el respeto, había salido de Guatemala para caer en Guatepeor. Claudio Lisias, el tribuno en Roma, en Jerusalén, dijo: no, hay que sacar a Pablo de Jerusalén. Lo van a matar. Y yo no quiero ser el culpable de la muerte de un ciudadano romano. Lo voy a mandar a Cesarea. Allá está la sede del gobierno romano, y que el gobernador Félix se encargue de él. Pero pobre Pablo. Salió de Guatemala para caer en Guatepeor ante este gobernador Félix. Ya conocemos un poquito de la historia de él. Sigue entonces la lección. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, el tribuno en Roma, en Jerusalén, le escribe esta carta a Félix. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Pero ojo, se cuidó de no incluir en la carta de que lo había encadenado y de que estuvo a punto de azotarlo. Eso sí no lo contó, porque sabía que si lo hubiera contado, se hubiera metido en problemas con este ciudadano romano, por haber tratado de esa manera a este ciudadano romano. Hasta su propia cabeza hubiera corrido peligro. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, escribe la carta a Félix, le llevé al concilio de ellos.
Y ayer que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimidando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Pueden ustedes observar ahí en el mapa el recorrido que hicieron ellos desde Jerusalén hasta Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Recuerden que este trayecto inicial fue con 470 soldados. A mí todavía me sorprende el número de soldados que puso a disposición Claudio Lisias para proteger a Pablo. Cuando llegan a Antípatris, el recorrido que sigue de ahí hasta Cesarea es territorio seguro. Por eso se regresan 400 de los soldados y continúan con Pablo los 70 jinetes. Ahora, dice el versículo siguiente: cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador. Bueno, antes de seguir con la lectura, dice, cuando ellos llegaron a Cesarea. Observen ahí en el mapa, hermanos, que está Cesarea, la que está junto al mar, Cesarea Marítima. Pero hay otra Cesarea, Cesarea de Filipos. Ustedes la pueden observar ahí en el mapa, en la parte superior, en el distrito de Golán. Allá dice Cesarea de Filipos. Allá fue donde ocurrió la conversión del carcelero de Filipos, para que no confundamos esas dos Cesareas. Verso 33, vuelvo y leo. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Continúa en la narración Lucas el escritor y dice, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, recuerden que Pablo nació en Tarso de Cilicia, el lugar de nacimiento de Pablo. Tarso estaba en la provincia de Cilicia. Le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Bueno, hermanos, ya entonces se encuentra Pablo en Cesarea. Lo que va a seguir a continuación, y lo vamos a ver en nuestra próxima lección, es Pablo ante Félix y su esposa. Yo los invito para que lean el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, del verso 1 al 26, que habla de la defensa que Pablo hace ante este gobernador, Félix, que como dije hace un momento, no era un santo, era un político corrupto a más no poder, que eliminaba a sus adversarios, a sus enemigos, mandando sicarios para que los matasen. Entonces, los invito, mis queridos hermanos, para la próxima lección, en donde vamos a estudiar la defensa de Pablo ante Félix y su encarcelamiento en Cesarea, que va a durar 2 años.